Muchísimas gracias por la presencia. Esta conferencia de prensa, que viene acompañada de unas gráficas que les van a entregar por escrito, es un tema muy importante en relación a la reforma laboral, porque la reforma laboral entregada aquí al Senado, a la Cámara de Diputados, parte de una tesis de que abaratando la mano de obra se pueden generar empleos. Con los propios datos de la propia estadística en la cual se basa el gobierno, podemos decir que esto no es verdad. En primer lugar, en la Ley Federal del Trabajo se establece eso como objetivo, el promover la generación de empleos. Pero este objetivo no tiene sustento científico, técnico. Estas afirmaciones que se presentan en la exposición de motivos de la reforma laboral adolecen de un diagnóstico correcto. El mercado laboral, en primer lugar, es imperfecto. Hay una asimetría, una diferencia entre la mano de obra, entre la oferta y la demanda. Siempre la oferta es muy restringida y la demanda es muy alta. Entonces, en la tesis del gobierno dice que este desbalance entre la oferta y la demanda hay que abaratar la fuerza de trabajo para que haya mayor contratación y se logre el equilibrio. Bueno, esta tesis no se sustenta, insisto, porque este desbalance entre oferta y demanda no es imputable a el mercado laboral, es imputable a el estancamiento de la economía. Si no hay crecimiento económico, no va a haber empleo. Y no hay crecimiento económico si no hay inversión. Y no va a haber inversión mientras sigan prevaleciendo los datos que se les va a pasar en la gráfica. Entonces, lo único que se le ocurrió al gobierno para resolver este desbalance entre la oferta y la demanda de empleo es abaratar la mano de obra, abaratar el costo del empleo. Pueden abaratarlo y no va a haber contratación, porque, insisto, la contratación depende de la generación de empleos y la generación de empleos depende del crecimiento económico. Esta tesis que maneja el gobierno y los que vienen apoyando esta reforma laboral con la tesis de que se van a generar más empleos es muy perversa, es muy ingrata, porque no les importa lo que ocurra con las personas, con las y los trabajadores. Abaratar la mano de obra viéndolo como un dato estadístico, como si la gente fuera un número, sin importarle su calidad de vida, sus condiciones de vida. Se impone siempre esa terquedad de las recetas neoliberales que no consideran al ser humano en cuanto tal. Por eso la reforma laboral es tan peligrosa tal y como está diseñada, porque va dirigida a millones y millones de personas en nuestro país. Y como son personas, a nosotros sí nos importa el efecto que tiene esta reforma laboral en ella. Insisto, nos parece muy injusta, muy perversa, muy inhumana. Dice el gobierno, o en la exposición de motivos, que si se abarata la mano de obra, aumenta la competitividad y que México tiene el lugar 102 de 144 países en el índice de competitividad, lo cual es cierto, pero el análisis de competitividad arroja otras causas, no la laboral. Y lo que les están pasando a ustedes es justamente la gráfica de cuáles son los conceptos que están impactando en la baja competitividad de México. Una, la más alta, es la corrupción. 16.4% es el índice de lo cual impacta la corrupción en la competitividad. La otra es el crimen, el robo, los delitos, la violencia, está impactando 16.3%.
La burocracia gubernamental, 14.2%, la falta de financiamiento al desarrollo, la falta de créditos, 10.1%, la sobreregulación, esto de tener tantas dificultades para poder abrir negocios, el 9.3%, y así otros factores. El tema laboral viene hasta los últimos, ocupa el 5º lugar la regulación laboral y el 10º lugar el de la capacitación laboral. Dos temas que están en esta reforma como los más importantes. Luego entonces, las causas que impiden que México sea altamente competitivo, las que impiden que haya inversión extranjera directa, que los capitales quieran invertir en México, nacionales o extranjeros, es la corrupción, la burocracia, la violencia, la inseguridad. El estudio mismo, y bueno, primero hay que resolver estos problemas para que pueda fluir la inversión y luego haya crecimiento para que se generen los empleos. Antes o al revés, no puede ser. Pueden abaratar todo lo que quieran, matar de hambre a la clase trabajadora y eso no va a generar empleos. Quieren recargar en los trabajadores la culpa de la falta de competitividad. ¿Qué culpa tienen las y los trabajadores en materia del crimen organizado? ¿Qué culpa tienen las y los trabajadores en el tema de la corrupción, de la sobreregulación, de la burocracia, del aparato burocrático? Ninguna responsabilidad. Y en ello se quiere recargar la culpa de la falta de competitividad. Entonces, el gobierno está sacando sus datos del reporte del Foro Mundial. Ese mismo reporte señala a México en los peores lugares de evaluación en cuanto a su tratamiento en relación a estos problemas. El crimen organizado, la violencia y la inseguridad son el principal responsable de la falta de inversión y México ocupa el número 139 de los 144 países analizados en el tratamiento al crimen organizado. O sea, la estrategia del gobierno para combatir al crimen organizado es de las peores evaluadas. La existencia de crimen organizado en México es de los peores países calificados, o sea, saca las peores calificaciones. El crimen organizado saca el lugar 139, el costo del crimen organizado en las empresas, el lugar 135, la confianza en la policía, el lugar 134. O sea, estamos en los últimos lugares de evaluación o somos uno de los países peor evaluados en estas materias. Y hay países desarrollados que, por ejemplo, en el tratamiento al problema laboral reprueban y son países altamente desarrollados con economías de pleno empleo. Es el caso de Brasil, bueno, de pleno empleo, Suiza o Noruega o Alemania u Holanda, y ellos tienen en el tema de prácticas de contratación y despido, tienen bajas calificaciones o las peores calificaciones y sin embargo son economías de pleno empleo y altamente productivas, o sea, de los principales lugares en desarrollo económico en el mundo. Lo que significa que el factor laboral no es necesariamente un factor tan importante como el que nos exponen aquí los que sostienen en la exposición de motivos la reforma laboral. Para atraer inversiones se necesita que se ataquen los aspectos que están impidiendo la inversión y que son los que ya mencioné. Y en relación a estos temas, el gobierno tiene muy pocas ocurrencias, no se les ha ocurrido más que la misma receta desde que comenzó el actual gobierno. Entonces resulta inexplicable que Felipe Calderón diga que la reforma laboral va a generar 400,000 empleos, porque esto, como lo demuestran las propias cifras de las cuales él saca el dato de que México ocupa el lugar 102 de 144 países evaluados, que es el reporte del Foro Mundial en materia de competitividad,
lo que afirma Calderón es una gran mentira, con su propio reporte. Pues esa es la información que yo les tengo. No es irrelevante. Lo que estoy diciendo es algo muy importante, porque todo lo que sostiene el debate de la reforma laboral es porque vamos a tener empleo. Y con las propias cifras, yo les demuestro que no está ligada una cosa con la otra. La primera pregunta, senadora. Sí. Gracias, senadora. Buenas tardes. Quisiera preguntarle, hay una posición asumida en su bancada de ir con el PAN en el tema de transparencia y democracia sindical. ¿Qué va a pasar con los otros temas de la reforma? ¿Ustedes también los van a apoyar? El caso pago por horas, salarios caídos. ¿Cómo va a ser ese procedimiento de alianza, digamos, en estos dos temas? ¿Va a ser diferenciado o es unánime la alianza con el PAN? Gracias. Yo aprovecho su pregunta, que ojalá no distraiga del tema principal, porque descubrir o evidenciar que el objetivo principal de la reforma laboral no es cierto, no se va a alcanzar. Bueno, entonces, ¿para qué hacemos reforma laboral? ¿Para qué sacrificar a los trabajadores si el objetivo para el cual se hace la reforma no se alcanza? Y justamente como para nosotros es de fundamental importancia, porque de entrada está dirigido a 23.5 millones de personas que trabajan, que son asalariados, pero que no tienen contrato, que ese es materia, otro tema. Pero para responder a su pregunta, nosotros lo que queremos es que no se apruebe la reforma laboral y estamos ensayando distintas alianzas para justamente no se aplique este daño enorme a la clase trabajadora. Con el PRI, por ejemplo, quisiéramos encontrar coincidencia en que algunos artículos altamente lesivos para los trabajadores, que representan conquistas laborales, las que quieren aplastar, quitar, eliminar, y que quieren imponer contratos por hora, que quieren dañar la contratación colectiva, que quieren dañar algunos importantes avances que están señalados en la Ley Federal del Trabajo vigente. Bueno, a lo mejor con el PRI coincidimos en algunos. Con el PAN hemos logrado coincidencias en el tema de la democracia sindical. No es un tema menor, es un tema muy importante y por eso nos importa muchísimo seguir esta alianza con ellos. Y también con el PRI buscar aliados para otros artículos. Como hemos encontrado aliados casi totales, ¿por qué no decir totales?, con el PT, el Partido del Trabajo, y seguramente Laida Sansores. ¿Alguien más? Una más. Senadora, entonces quiere decir que la alianza con el PRI en algunos puntos no está descartada, es decir, que el PAN no solamente va a ir con la derecha para concretar este punto que promueve Javier Lozano sobre democracia y transparencia sindical, sino que también tienen esta expectativa del PRI. Y precisamente preguntándole sobre esto del PAN, el PAN ya tiene acordado que no va a tocar ningún otro punto más que democracia y transparencia sindical. Senadora, ¿esto es suficiente para que se mejore la reforma laboral o esto nada más es un truco del PAN para acorralar al PRI en aras de evidenciarlo en sus alianzas con el charrismo sindical? Gracias. Digamos que hay 10, 11 temas gravísimos. Uno es el tema de la democracia sindical, otro es el outsourcing, otros son los contratos por hora y así. Son 11 temas distintos. Son muchos, pero 11 son para nosotros fundamentales. Si de los 11, uno se puede acordar con el PAN y con él hacemos mayoría. Si de los 11, 3, 4 se pueden acordar con el PRI y con eso hacemos mayoría, pues para nosotros es preferible ganar 5 o 6 o 10, quien quita, y las 11 cosas, a 0. Pues aquí es también, la política es el arte de convencer, es también el arte de negociar, es también el arte de ponerse de acuerdo, de llegar a consensos, acuerdos. Y nosotros vamos a hacer el oficio de la política todo lo más que nos permita, si de evitar un daño a los trabajadores se trata. Una más.
Senadora, dado que se avecina que sea una votación cerrada tanto en las comisiones como en el Pleno del Senado, ¿qué instrucción hay para la bancada del PRD en el Senado al momento de ambas votaciones de la reforma laboral? Lo discutimos el jueves en la previa, el grupo parlamentario en pleno, y nuestra conducción debe de ser primero la ideológica, la de contenidos, que ya la hemos consensado, y segundo, la de no faltar al debate en tribuna. Y ahí más bien, en estos días que nos quedan, vamos a estarnos especializando, por llamarlo de alguna manera, en algunos temas para dar un debate de mucho nivel. Muchísimas gracias. Gracias, senadora.